Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 28 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a hacer este componente de aquí, que era el primero de la página detalle de proyecto. Como puedes ver, esta es la página detalle de proyecto del diseño, y lo que vamos a hacer es este componente, que además tenía una pequeña animación que lo veremos al final. Y nada, vamos a por ello. Antes de empezar, vamos al Excel un momento, que ya generamos vídeos atrás, que te dejaré por aquí en algún sitio relacionado, donde creé este Excel, donde definía qué componentes hay que hacer en esta web, es decir, los bloques, que si el componente title info, es decir, yo todo esto no me lo estoy inventando ahora, ya se definió tiempo atrás qué componentes había en qué páginas, y entonces ahora simplemente es ir haciendo. Aquí ya tengo una lista de los bloques y componentes listados, y por ejemplo en la home ya tenemos hecho ese componente slider, que es el único que tenía. Entonces esta página ya está hecha, ya lo tenemos hecho. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer el detalle de proyecto. Y para empezar el detalle de proyecto, tenemos tres componentes para hacer aún, que son el componente title info, el de gallery y el de prep y next, que era lo de la navegación de anterior y siguiente. Pero bueno, vamos a empezar primero por el componente title info. Estos componentes los puedes ver aquí. Aquí podemos ver los bloques que ya hemos hecho, que por cierto, esto no lo he tachado, así que voy a tachar el about. El about ya lo tenemos hecho, así que lo puedo tachar conforme ya está hecho. El cursor también lo tenemos hecho. Vamos avanzando. También tenemos el slider, así que lo tacho. Vale, pues vamos a hacer ahora el componente title info. Por ejemplo, como hay que hacerlos todos, da igual por donde vaya, pero bueno, me apetece hacer este. Y nada, vamos a por este. Y ya te digo, como esto no estoy improvisando haciendo los vídeos, ya al inicio del proyecto hicimos un análisis, entonces estamos siguiendo esas pautas. Como definimos en el análisis, la página encargada de generar el detalle de proyecto o de renderizarla es el archivo slack.js dentro de la carpeta project de nuestro sistema de carpetas. Entonces vamos a ir a editar ese archivo. Este es el archivo encargado de pintar la página detalle de proyecto, es el encargado de renderizar cada proyecto cuando accedamos a él. La información obtenida del propio proyecto a partir de la REST API ya está hecha, como puedes ver aquí, eso no lo voy a tocar, que ya lo hicimos vídeos atrás, que te dejaré por aquí relacionado en qué vídeo hicimos esto, por si te lo quieres repasar. Esto nos devolvía la información de cada proyecto, de cada post, que la tendremos aquí, y a partir de ahí pintaremos los componentes que toquen. Entonces renderizaremos aquí el componente title info y los que toquen. Empezaremos por el title info, entonces vamos a hacer eso. Te recuerdo el backend cómo era del proyecto, y era así. Fíjate, tenemos el título de un proyecto, una variable que era para el ancho que tenía que tener en la maquetación, un texto extra aparte del título y el campo galería, que ahora no lo vamos a utilizar. Y esta información de aquí, recordemos, en el diseño era título, ese texto extra y bueno, el ancho que te he comentado de la maquetación, que era este. Y luego ya venía el campo galería, pero eso lo maquetaremos en otro componente. Este solo se va a encargar del título y el texto extra, que ves justo debajo. Vale, lo primero que voy a hacer es limpiar el código que había aquí, porque es antiguo, y esto es correcto lo que hay aquí abajo, que es la información, cómo la teníamos, pero lo que falta ahora es la maquetación de la página detalle de proyecto. Entonces vamos a empezar por aquí. La información global viene dada del contexto, que ya hicimos un vídeo sobre esto, que te lo dejaré también por aquí relacionado. Revísatelo si no lo has visto. Entonces puedo borrar esto, borro los console log. Vale, antes de seguir, vamos a añadir ahora el componente title info. Y para hacer eso podemos hacer lo siguiente. Voy a coger el slider entero y lo voy a copiar. Y en los propios componentes lo añado. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la carpeta. Para empezar voy a llamar a este componente title info, que es el nombre que le vamos a determinar. Luego cambio el nombre del JavaScript a title info y de la misma manera el CSS. Entonces ya tenemos los archivos como toca. Vale, ahora ya tenemos el componente creado. Ahora lo que hay que hacer es generar el HTML, bueno, el código JavaScript, que esto era del slider porque acabo de copiar, y el código del Sass. Yo lo tengo por aquí preparado para ir más rápido, así que ahora lo voy a añadir y te lo explico línea a línea. El Sass quedaría así, y ahora lo comentamos, y el código del JavaScript quedaría así. Mira, te voy a explicar línea a línea lo que estoy haciendo aquí. Lo primero que hago es importar React y el hook de useRef, porque lo usaremos para las animaciones. Añado mi objeto container y mi objeto call para hacer el layout y genero, como siempre, este componente title info de esta manera, con los parámetros que voy a necesitar, que ahora los comentaremos, y exporto este componente por defecto. Este componente necesita tres parámetros básicamente, que son title del post, el proyecto de WordPress, el campo info y el tamaño que teníamos que aplicar como
para la maquetación, como hicimos con el slider. Y en el backend podemos ver que tenemos esos 3 campos. Tenemos el título, que esto es lo que vamos a pintar, el componente info y ese ancho que te he comentado. Y aquí podemos ver en el diseño otra vez, te lo enseño, ese título, ese texto info y el tamaño que va a ser este de aquí, establecido desde este parámetro que vemos aquí. Vale, una vez dicho eso, ya tenemos esos 3 parámetros que vamos a necesitar y empiezo con el componente. Lo que hago es crearme el prefijo, como siempre, para trabajar a partir de él, que será cTitleInfo, esto es de Bemit. Luego genero estas 2 referencias para después, cuando haga la animación de este componente, porque también tendrá una animación, utilizarlas. Así que de momento las dejo aquí creadas y luego lo vemos. Luego ya tenemos en el render lo siguiente. Lo primero que tengo es esta caja, que será el que tiene el nombre del componente en el que estamos, que es cTitleInfo a partir del prefijo. Luego aplico en el estilo una variable de CSS para poder aplicar ese ancho que el diseñador quería a partir del backend, que era este campo, como hemos visto antes, ese 427 que teníamos aquí. Será el campo que se pinte en esta variable de CSS. Y luego ya en el nodo que lo necesitemos utilizaremos esa variable. Luego tenemos el contenedor, como siempre, una columna de 12 en escritorio, 6 en tablet y 4 en móvil. Y luego ya empezamos con el componente en sí, lo que es el texto. Y aquí, como vamos a hacer luego una animación, ya te adelanto que voy a tener un envoltorio, un simple envoltorio para aplicar algo, que luego te lo enseñaré. Luego tendré otra caja que envuelve todo nuestro contenido para hacer una diferenciación, que luego verás en la animación, luego entenderás por qué tengo aquí 2 cajas. Y lo que sí que hago es añadir esta referencia del envoltorio y la referencia de sticky. Ya el nombre te puede dar alguna pista de lo que vamos a hacer, pero bueno, de momento sigamos. Dentro de esas 2 cajas que te he comentado para aplicar una animación, tenemos este contenido. Y este contenido se basa en 2 cajas más, que son, por un lado, el envoltorio del título y luego el envoltorio de la información. El envoltorio del título es una caja que dentro contiene otro nodo y es un H1 porque es el título principal de la página y tendrá las clases pues título con el tamaño de fuente title, que es el grande, y luego aplicaba este pequeño parche que ya te digo que tú no tendrás que hacer, pero bueno, en este proyecto se necesita, que es para establecer unos pequeños paddings al establecer este tamaño de fuente. Y luego pintamos el título del proyecto de esta manera, que esto nos venía dado por las props del componente. Después, al mismo nivel que el envoltorio del título, tenemos el envoltorio de la información, que era el texto de abajo, y dentro tenemos lo que es el propio texto, que es este div, y tiene la clase _info. Aquí añado la clase ofOnText para decirle que quiero la variante de textos, la pequeña, la que teníamos que era un poco más pequeña, y también le aplico esa clase para fijar un pequeño error que teníamos de CSS y ya está. Y luego pintamos con esta propiedad de React el HTML que venga a partir de ese campo info del backend. Y como esto puede ser HTML, que de hecho tendrá un BR, fíjate, aquí tiene un BR, para que se renderice ese BR hay que hacerlo de esta manera. Entonces, para pintar HTML en React se tiene que hacer así. Entonces le decimos esta propiedad, HTML y el texto que queremos pintar de HTML, que es este de aquí. Esto nos viene por props del componente, fíjate que se lo tenemos que pasar. Vale, y dicho esto ya tenemos el componente, lo que es el HTML de este componente explicado. Ahora lo que vamos a hacer es, en la página de detalle de proyecto, añadir este componente y luego vamos a ver el CSS. Luego lo que hay que hacer en la página de detalle de proyecto es añadir ese componente que acabamos de hacer. Entonces añadimos de esta manera el componente. Vale, ahora ya lo tenemos añadido, podemos utilizarlo. Entonces, para utilizarlo, en la página de detalle de proyecto, lo que voy a hacer es, en el render, pintar lo siguiente. Vale, lo que hago aquí es añadir lo primero un fragmento para tener más de un componente en su interior, porque tendremos más de uno. Y aquí pinto el componente TitleInfo. Este es el componente que acabamos de crear, que le pasábamos 3 propiedades, que era title, info y el tamaño del slide. Mira un console log para ver en el navegador cómo acceder a la información que queremos pasarle a este componente. Para ir a un proyecto lo podemos hacer de la siguiente manera, y es desde la home hacer clic en uno de nuestros proyectos. Entonces yo clico aquí y ya nos iremos a /project, el Slack del proyecto. En este caso a tipus-bts. Como puedes ver en la URL vemos /project el Slack del proyecto, que es atipus-bts, y en la consola podemos ver esto de aquí, que es la información del propio proyecto. Aquí tenemos el título, que era en el post.title.rendered, y aquí tenemos el título de la página. Luego tenemos en la propiedad ACF un objeto que tiene diferente información, que era la galería, que esta no la vamos a utilizar,
el CPT Project Text Info, como podéis ver aquí, que se accede de esta manera, y este es el que nos retornaba ese string, ese HTML, para pintar debajo del título. Y luego teníamos ese otro campo que era el ancho del slider y se accede de esta manera. Entonces en el código hago eso, accedo al título, a la información, al texto de información y luego al tamaño del slide. Entonces esto ya lo puedo borrar y seguimos. Este div de aquí lo he añadido temporalmente para que luego cuando añadamos la animación del componente TitleInfo podamos ver visualmente dónde acaba el TitleInfo y dónde empieza ya otra sección, que como no tenemos nada en la página pues no se vería. Y además le he puesto 300 VH a este div para que tengamos scroll y podamos aplicar esa animación y que la puedas ver. Vale, dicho esto, ya tenemos el componente TitleInfo añadido y le estamos pasando la información correcta. Entonces, fíjate, vamos a repasar otra vez. TitleInfo y el slide W y es lo que utilizamos como información en nuestro render, ¿no? En nuestro HTML. Vale, y ahora vamos a ver el CSS. Y en el CSS tenemos lo siguiente, el selector de TitleInfo. Añado nuestro selector en una variable por si lo tuviésemos que utilizar, añado esta línea para tener el debug visual como siempre, luego añado esta variable que era para aplicar un padding en nuestra caja de texto. Lo que pasa que si viste el vídeo anterior del slider, también utilizábamos estas mismas variables con esos mismos valores, ya que queremos que se mantenga esa visualización, esa maqueta es la misma, es decir, se ve de la misma manera este ancho que el que había en el slider. Fíjate, podemos comparar aquí que tienen ese mismo ancho. Entonces, para mantener ese comportamiento haré lo mismo. Esto tenía un ancho establecido por la variable slideW, que era la que viene del backend, más un padding especial que tenía por aquí y por aquí. Entonces, para que se mantenga esta vista de esta manera, haremos lo mismo. Este tamaño será ese ancho que viene dado del backend, más un pequeño padding por aquí y otro pequeño padding por aquí, que será el mismo que tenía el componente CSlider. Entonces tengo esta variable para tratar ese padding. Lo que pasa es que esto se repite en el componente slider también. Entonces voy a borrar esto de aquí y del componente slider y voy a mover estas variables a nuestro archivo settings para que estén de manera global y así se pueda utilizar en los dos componentes sin ningún tipo de problema. Entonces borro estas variables de aquí, como te he dicho, me voy al componente slider que también teníamos allí por aquí arriba esas variables y las voy a quitar, las borro. Lo que voy a hacer es añadir esa variable en nuestro archivo de settings en las variables globales. Entonces ahora tendremos para móvil, este es el valor que quiero de esta variable. Luego este es el valor que quiero para tablet de esta misma variable. Y después para escritorio tenemos este de aquí. De esta manera lo tendremos global, esta variable, y ambos componentes utilizarán los mismos valores. Vale, dicho eso, el componente TitleInfo además tiene posición relativa y está DisplayBlock. Luego tenemos el selector de contenedor y call, que en principio no le aplico estilos, pero los tengo ahí por si acaso. Luego tenemos el selector wrapper, que fíjate en el JavaScript cómo era. El wrapper es esta caja de aquí. Y esta caja, que es la interna a call, tiene lo siguiente, que estará a posición relativa, DisplayFlex, máximo de ancho 100%. Como hicimos en el componente slider, tenemos este ancho a partir de un cálculo que es el ancho que tú quieres real más el padding que después se va a restar del ancho que tenga disponible esta caja. Tiene un margin 0 auto para que esté centrado. Luego aplico un padding left y right del cálculo de esa variable como hicimos en el componente slider, que es para aplicar la mitad de esa variable por la izquierda y por la derecha. Luego aplico un padding bottom para móvil, otro para tablet y otro para escritorio. Como veis ya he hecho el responsive para ir por faena, pero bueno, he ido midiendo las distancias y luego veremos si es correcto o no. Después de eso tenemos el selector sticky, que era una caja interna al envoltorio, y esta estará en DisplayBlock, ancho 100% y tendrá un padding top de 74 píxeles en teléfono. En tablet este padding top y en escritorio este otro padding. Y ya te digo, esto es porque en el responsive, como variaban un poco los valores y he ido a medirlos y tal, con esto era exacto, pero luego lo vamos a revisar, Una vez tenemos el envoltorio y el sticky maquetados, teníamos estas dos cajas, que son el envoltorio de título y el envoltorio de la información y el texto de información. Luego tenemos el envoltorio del título, que estará DisplayBlock, width 100%, posición relativa, un padding bottom de 3 píxeles para móvil y un padding de 7 para tablet y escritorio. Luego dentro del envoltorio del título tenemos el propio título, que era de color negro, DisplayBlock, width 100% y Text Align Center. Entonces lo tendremos centrado, como podemos ver en el diseño. Fíjate que en el diseño
podíamos ver que estaba el título dentro de esta caja, estaría centrado, y luego viene el texto de información. Y luego tenemos el wrapper info, que es display block, width 100%, posición relativa, y luego teníamos la caja info, que este es pues texto negro en display block, width 100% y text align center, como podemos ver aquí en el diseño. Si te fijas en el diseño estaba centrado. Dicho esto, ya tenemos la maquetación correcta, se supone. Luego lo que falta es añadir en components ese nuevo CSS, que es el del componente title info, de esta manera. Ya tenemos el CSS añadido y tenemos el componente title info también añadido para que se renderice en la página de detalle de proyecto. Así que vamos a ir al front a ver qué ocurre. Y en el front quedaría así. Como puedes ver, tenemos el título que parte en dos porque no entra, como teníamos en el slide, y luego tenemos ese pequeño texto de información debajo. Mira, si accedo al proyecto de materia, que es el que estamos viendo en el diseño, podemos ver que funciona de la misma manera. Si hago un control punto para el debug visual, puedes ver que ocupa el componente title info menos de 4 columnas, como en el diseño. Fíjate que en el diseño, si hacemos esto, ocupa menos de 4, parece ser que es exacto. Vamos a ver cuánto ocupa aquí. 529 píxeles esta caja, ¿vale? Pues vamos a ver aquí cuánto ocupa. ¿Cuánto ocupa esto? Un momento. Esto ocupa 529 píxeles, está perfectísimo. Dicho eso, vamos a medir aquí cuánta distancia hay. Si te fijas, desde aquí a aquí hay unos 117 píxeles, y en el diseño cuántos píxeles hay desde el top del documento hasta esta caja de aquí, unos 115, bueno, podríamos darlo por bueno, son 2 píxeles, que no pasa nada. De la misma manera ya he comprobado si esto está bien, es decir, esta distancia de aquí, que son 25 píxeles, si es correcta, pues vamos al navegador, vemos aquí desde este texto hasta este de aquí, fíjate que vemos aquí unos 26 píxeles, es correcto. Como puedes ver, ya está bien maquetado, ya he estado mirando bien. Esta es la caja que te he comentado antes, que estaba ahí donde termina esto. Fíjate que así tenemos scroll. Mira, así se ve en tablet y en móvil. Y ahora vamos a ver en el navegador cómo se ve en tablet y en móvil. Entonces vamos a tablet. En tablet se vería así. Ya te digo, he estado midiendo si las distancias del top del documento al texto son correctas. Mira, aquí pone 114 más o menos. Y en el diseño, ¿cuánto hay? Pues en el diseño, en tablet, desde el top del documento hasta el texto hay unos 112. Bueno, 112, bueno, 3 píxeles arriba, 3 píxeles abajo. Está bastante bien. De todas maneras, si aquí hace falta, el diseñador ya nos pasará feedback para ajustar si ve que algo no es correcto. Pero bueno, está bastante bien. Y en móvil este componente quedaría así. Vale, ahora vamos a añadir la animación que me comentó el diseñador. Fíjate, aquí tenemos scroll en esta página porque hemos añadido esta caja para que podamos hacer scroll y ver la animación que hay que aplicar. Porque lo que me dijo el diseñador es que esta caja de aquí te sigue por la pantalla hasta que llegue a tocar en el siguiente componente, en el de galería. Fíjate, esto lo podemos ver en el diseño. Según el diseño, lo que planteó el diseñador fue que este componente, el de title info, te siga por la pantalla mientras haces scroll de esta manera. Tú vas haciendo scroll, te sigue, y cuando llegue a un punto, deje de seguirte. Entonces simulará ser un position sticky. Pero como en esta web añadiremos más adelante un concepto que nos rompe los position sticky, no lo voy a hacer con esa propiedad de CSS. Así que lo vamos a hacer con GreenShock y con Scroll Trigger, como vimos en el CSlider, con esas dos librerías. Lo primero que hago es añadir esto de mi contexto, que es si las fuentes han sido cargadas y el tamaño de pantalla actual, como hicimos en el componente slider. Después me añado esto que es para registrar la animación, que ahora te la explico. Luego me añado la función que borrará la animación registrada y luego añado el useEffect para cuando se monte este componente generar esas animaciones, como hicimos en el componente slider. De hecho tiene la misma estructura. Pero bueno, vamos a empezar por partes. Lo que hago es añadir un useEffect para que se registre mi animación cuando se haya montado el componente, y si se desmonta el componente, pues que se borre esa animación registrada. Además de eso, como dependencias para esta animación, para que se recalculen cuando toca las animaciones, porque esto tiene, como estamos estableciendo una animación con GreenShock y con Scroll Trigger, si cambia la pantalla o se cargan las fuentes, al cambiar el tamaño de pantalla o de los nodos, necesitamos que se recalculen las animaciones. Entonces, como dependencia, añado el ancho, el alto y si las fuentes han sido cargadas. Esto ya te digo, lo vimos en el componente slider, en el anterior vídeo, y te recomiendo que lo repases porque es el mismo funcionamiento. La función que registra animación es esta, y lo que hago es obtener lo primero, a partir de mis dos referencias que hemos visto antes, los elementos de esa referencia. Entonces tenemos el envoltorio
y el nodo que va a hacer el sticky. Luego calculo el total de scroll que va a hacer mi animación, y esto podemos saberlo a partir de la altura del envoltorio menos la altura que tiene el sticky del interior. Mira, vamos a verlo en el navegador que se entenderá mejor. Para saber el total disponible de scroll que tiene este nodo dentro de este, lo que podemos hacer es una resta de la altura del sticky respecto al padre, y esa diferencia que nos dará, que será estos píxeles, fíjate, esta es la distancia que nos dará, que es lo que queda para que llegue la altura del sticky a la altura del padre, esos son los píxeles que puedes hacer scroll y te seguiría ese elemento de sticky. Lo que conseguiremos con esa distancia es que durante esos píxeles, que serán por ejemplo 170, haremos scroll, se mantiene en la misma posición de la pantalla ese texto, y cuando llegue la caja roja, por así decir, cuando llegue, deja ya de hacer sticky porque ya ha llegado a su final, el nodo sticky ha llegado al final del envoltorio, entonces ya terminaría la animación y todo haría scroll normal. Entonces ya tenemos el total de scroll, como te he dicho, que es la altura del padre, que lo podemos obtener así, menos la altura del hijo. Y este valor es la diferencia, lo que queda para que el sticky toque el bottom del nodo padre, que es este valor, y ya podemos continuar. Para crear la animación lo hago de esta manera, que es crear una instancia de scroll trigger y le paso aquí los valores que necesito. Lo que hago aquí es establecer el ID de esta animación, por ejemplo, ctitleinfo _title, por decir algo. Aquí establezco cuál es el nodo que tiene que estar mirando scroll trigger para aplicar los cálculos y la animación. Le aplico esta propiedad para que nos siga por la pantalla. Luego añado esta propiedad para que scroll trigger no me añada ningún tipo de espacio, porque ya había espacio disponible para hacer scroll, y eso es lo que queremos, que no me aplique más espacio. Queremos que simplemente te siga por la pantalla durante los píxeles que le determinamos, que es el total de scroll. En la descripción te dejaré la documentación de scroll trigger, porque esta propiedad allí te explican lo que hace, y nada, simplemente esto no te añade espacio extra. Si tienes alguna duda, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Asigno esta propiedad para relacionar la duración del scroll trigger de esta animación al scroll que tienes disponible, que es lo que nos interesa, que nos siga por la pantalla todos esos píxeles. Entonces añado esta propiedad. Luego le añado esta propiedad también para ver visualmente las marcas de dónde empieza y dónde acaba la animación, así lo veremos ahora en el navegador visualmente. Añado esta propiedad para decirle cuándo debe empezar la animación, que sería cuando el top del element sticky toque el top del viewport, y le digo dónde debe terminar, que sería desde donde ha empezado más todos esos píxeles que hemos comentado que tiene disponibles para hacer scroll, que era la resta que hemos visto antes. Una vez tenemos el scroll trigger creado, hago un punto refresh para recalcular los que tenga en activo en este momento. Si tuviese más animaciones, de esta manera se recalcularían las otras animaciones que tuviera conforme las alturas pertinentes en este momento. Que no hará falta porque no tenemos, no se está aplicando un margen ni un padding ni nada en esta animación, pero bueno, es una buena práctica que nada más registrar un scroll trigger actualices los que tienes en activo, más que nada porque si cambia la altura del documento, que los demás lo sepan, las demás animaciones. Y después, de la misma manera, cuando se desmonte este componente, lo que queremos es que se borre esta animación, y se borra de esta manera: scroll trigger punto, dame el que tiene el ID, y le digo el ID que hemos asignado, que es este que quiero, y le digo .kill para matar esta animación y limpiarlo de memoria. Nos falta añadir estos hooks que estamos utilizando. También debemos incluir la librería de scroll trigger y también el contexto que lo estábamos utilizando aquí. Y en el navegador quedaría así. Vale, perfecto. Si te fijas, empieza en el top, como te he dicho, hace esa distancia de scroll, que son unos 170 píxeles, nos sigue por la pantalla, fíjate que nos está siguiendo este componente, y cuando vaya a finalizar, se para de seguirnos y ya el scroll es el normal. Y lo mismo hacia arriba, si vamos hacia arriba, hace lo mismo, ahora vuelve a seguirnos por la pantalla cuando llegue, fíjate, ha vuelto a empezar, y cuando llega al final, pues para de hacer la animación. Si hacemos un debug visual, podemos ver que lo que está ocurriendo es que este nodo de aquí, este elemento, que es el sticky, nos sigue por la pantalla hasta que toca el final del wrapper. Entonces está funcionando como queríamos. Dicho esto, ya tenemos el componente titleInfo maquetado y con esa animación que nos pidió el diseñador, que funciona bastante bien. Luego, cuando tengamos aquí la galería, esto quedará muy bien. Este div irá fuera, es temporal. Pero bueno, ya tenemos el componente titleInfo funcionando. Bueno, pues ya está. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, comenta, comparte.
y nos vemos en los próximos vídeos. Es que siempre se me olvida, ¡a maquetar!